comentario de Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza. Ya no voy a dar ni saludo a esta hora, porque ya vamos demasiado avanzados, pero siempre para mí un honor ser parte de este equipo. Don Álvaro, mi saludo, mi abrazo para usted. Señores, siempre se ha hablado de conspiraciones en la Iglesia Católica, las cosas que pasan con los papas, los intereses que se mueven. Hay una información de esta mañana. El periódico Corriere della Sera, que es uno de los principales diarios italianos, está difundiendo la información de esta mañana de que al Papa Francisco le ha enviado una carta contentiva de 3 balas 9 milímetros, lo que el Vaticano ha considerado como una amenaza a la vida del Papa. Dice que la misiva fue interceptada en Milán, contenía un mensaje relativo al juicio sobre las operaciones financieras en el Vaticano, que involucra a varias personas, entre ellas al cardenal Angelo Becciu, uno de los últimos que ha sido acusado por fraudes en el Vaticano. Más precisamente, la información dice que, según el diario, la carta contiene 3 balas de calibre 9 milímetros y un mensaje relativo al último caso de las operaciones financieras del Vaticano, sobre el que se hace algunos días. Colega y amigo Rosendo Tavares Villalobos, de los Tavares de Santiago, de los Villalobos de Madrid y de Asturias. Becciu se convirtió en, eso lo sabes tú mejor que yo, que estás haciendo el comentario, en el primer cardenal llevado a juicio popular, o sea, a juicio normal de la judicatura italiana, sentado en el banquillo de los acusados por todos los robos que hizo manejando cuentas vaticanas. Así es, don Álvaro, y esta información del día de hoy aparentemente está muy relacionada con ese caso que involucra a que fuera uno de los principales cardenales de la iglesia. Una carta con 3 balas, dice toda esta información, que la compra irregular de un edificio en Londres que provocó un agujero de casi 400 millones de euros en la cuenta del Vaticano y todas esas cosas que se están investigando. Pero la verdad es que ha sido, según esta información, una amenaza directa al Papa Francisco. Esta misiva contentiva, entre otras cosas, de 3 balas, dice que la carta fue enviada desde París y estaba dirigida directamente al Papa en el Vaticano, Plaza San Pedro. Y el primer Papa, tú lo sabes mejor que yo, Rosendo, el primer Papa asesinado a través de la historia, son varios los papas asesinados. El último fue el Papa anterior a Juan Pablo II, Juan Pablo I, que lo envenenaron. Así mismo es, señores. En nombre de Dios se llama un libro sobre esa trama. Sí, In God's Name es un libro formidable acerca de ese envenenamiento, precisamente. Sí. Bueno, no me extraña lo que está pasando alrededor del Papa Francisco, porque este hombre, desde que llegó al Vaticano, ha estado propiciando cambios fundamentales en la Iglesia Católica, sobre todo el tema de eso mismo, de los fraudes bancarios en el Vaticano, pero además el tema también del sometimiento de cardenales por el asunto de la pederastia. Ha sido un látigo el Papa desde que llegó ahí. Miren, sigue el gobernador de Nueva York, cada día se le suman noticias más negativas. Él permanece en el cargo todavía, se resiste a renunciar, está al parecer dispuesto a enfrentar un juicio político en la Asamblea Estatal de Nueva York, porque él insiste en que las informaciones que se están difundiendo no se ajustan a la realidad, que él no ha incurrido en esos actos que se le atribuyen,
y que incluso sus abogados están hablando ya también de cacería de brujas y este tipo de cosas. Ya su partido, el Partido Demócrata, prácticamente le retiró el apoyo, comenzando por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que le solicitó renunciar. También muchas solicitudes desde el mismo Congreso Federal. En la Asamblea Estatal de Nueva York, prácticamente toda la bancada demócrata le ha advertido que hay elementos suficientes y que hay la cantidad de votos necesarios para decidir el juicio político que prácticamente aseguraría la destitución de él por esa vía. Entonces, ¿qué es lo último que pasó con relación a ese caso? La señora Melissa DeRosa ha sido la principal asistente, la mano derecha del gobernador desde hace ya, ella comenzó a trabajar en la gobernación del estado de Nueva York desde el año 2013 y se había convertido en la mano derecha de Andrew Cuomo, una mujer incluso con el poder de responder a periodistas, de responder a preguntas de la prensa en momentos en que el gobernador no tenía una visión clara de algún tema cuando era interpelado por los periodistas. Ella ha sido esa mujer que ha aparecido en las ruedas de prensa permanentemente al lado del gobernador, sentada al lado del gobernador. Fue muy frecuente con el manejo de la pandemia. El gobernador daba todos los días en la mañana una rueda de prensa sobre el manejo de la pandemia. Y ella, Melissa DeRosa, era esa señora que aparecía ahí sentada justo a la derecha del gobernador. Y cuando la prensa hacía una pregunta que el gobernador no estaba muy claro, entonces ella tomaba la palabra y daba la respuesta. Y esa respuesta se tomaba lógicamente como una respuesta de la gobernación de Nueva York. Y ese era el nivel de influencia que tenía ella, considerada la segunda figura en la gobernación del estado de Nueva York. Pues ella presentó renuncia anoche a su cargo, dijo que los últimos años han sido muy difíciles desde el punto de vista sobre todo emocional, que han sido años muy difíciles y que por consiguiente dice que específicamente dice los últimos 2 años han sido muy difíciles, tanto emocional como mentalmente, y por tanto decidió hacerse al lado. Ella ha sido una defensora férrea del gobernador en estos últimos tiempos, pero al parecer las evidencias que ya ha mostrado la Fiscalía General de Nueva York y el manejo que ha dado el gobernador a la situación, ya ella entendió que había llegado la hora de partir y definitivamente hacerse al lado en medio de esta situación. Hoy la prensa, sobre todo neoyorquina, destaca ese acontecimiento como algo ya prácticamente determinante en lo que va a ser el futuro inmediato del gobernador Andrew Cuomo. Nosotros hemos estado dándole seguimiento a esa situación porque entendemos que es sumamente importante. Nueva York es el estado más importante de la Unión Norteamericana, independientemente de que el poder político esté en Washington, pero Nueva York es el estado más importante y por consiguiente el gobernador de ese estado, que viene a ser básicamente el presidente de ese estado, cuando se ve en una situación como esta es algo que llama poderosamente la atención en todo el país. Yo creo que en las próximas semanas debería haber una definición definitiva sobre ese tema. A él le dieron hasta el día 13 de este mes de agosto para que presente cualquier evidencia que él entienda que pueda utilizar como carta de defensa, y se le ha advertido que definitivamente lo del juicio político, si él no renuncia, está prácticamente decidido. Entonces ya con la partida de esta mujer, que ha sido su principal asesora, el gobernador se queda prácticamente desarmado frente a una situación que se le presenta muy delicada. Llévatelo, Cundo.